Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este tema, ¿verdad? El cual yo le puse, hoy ha venido la salvación a tu casa. Vamos a leer los textos de Lucas del capítulo 19 del 1 al 10 para entender este tema y vamos a desglosarlos. Pero ¿qué les parece si antes hacemos una oración para empezar este tema? Le doy gracias a Dios por todas sus vidas. Le doy gracias a Dios también por sus familias. Seguimos orando por ustedes. Y hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo, sin ninguna duda, es necesario que nosotros vayamos hacia la palabra de Dios y no nos despeguemos de ella, porque el Señor Jesucristo sigue hablando a través de ella. Sin ninguna duda tenemos la palabra profética más segura en la cual deberíamos estar atentos y pegarnos a ella todo lo que podamos. Aleluya. Vamos a hacer una oración para entrar en ese tema. Te damos gracias, Señor. Gracias este día, Señor Jesús, por permitirnos predicar tu palabra. Gracias, Señor, por a todas aquellas personas que van a ver este video, a mis hermanos que ya se arrepintieron y que buscan de ti a diario. Pero también, Señor, te pido por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, que vengan, Señor, en arrepentimiento y que vengan hacia ti, Señor, humillados, reconociendo que necesitan de ti porque son pecadores. Te doy gracias, Señor, por toda la gente que va a ver este video. Bendícelos grandemente. Bendice sus familias, bendice sus alacenas, bendice sus mascotas, bendice sus finanzas, bendice a todas sus familias y guíalos, Señor, a toda verdad, que sin ninguna duda eres tú, Señor. Porque tú mismo has dicho, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y no más, tú has establecido este camino para que volvamos a poder llegar hacia nuestro Padre Celestial. Aleluya, te damos gracias, Señor. Gracias. Y en este tema vamos a leer los versículos, vamos a ser un poco largo, van a ser los 10 versículos, pero vamos a desglosarlos para entender este tema. Y no solo eso, para que el Señor Jesucristo hable en nuestras vidas, porque sin ninguna duda, hoy ha venido la salvación a tu casa, hoy ha llegado la salvación a mi casa, y damos gracias a Dios por todo eso, porque cuando llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, todo cambia radicalmente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. El 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo, él descendió, ¿verdad?, a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, en el 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vamos a ver por qué, el por qué, ¿verdad? Y vamos a desglosar un versículo por versículo rápidamente para que no se haga tan largo el video. Pero vamos a ver primeramente en el versículo 1, ¿verdad? Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús, ¿verdad?, iba pasando por esa ciudad en esa ocasión, e iba pasando por Jericó. Vamos a analizar un poco qué ciudad era Jericó en los tiempos de Jesús. Y Jericó en los tiempos de Jesús era una ciudad próspera y un importante centro de comercio, y agricultura, ubicada en el valle del Jordán, a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Hacia ahí se encontraba Jericó, no estaba tan lejos de Jerusalén, estaba a 25 kilómetros. Entonces era un lugar de paso para viajeros. Vemos, ¿verdad?, que por ahí, por esa ciudad, tenían que pasar los viajeros que iban hacia otros lados, que iban a Jerusalén o que iban a otros lados. Entonces era un lugar de paso para viajeros y un punto de conexión entre Galilea, la región oriental del Jordán, y Jerusalén. Vemos que era un punto estratégico, ¿verdad?, y era un paso para viajeros. Y la ciudad era conocida por sus palmeras, datilares, vinos, especias y perfumes, así como por su posición estratégica como punto de partida para el ascenso a Jerusalén. O sea, de ahí de Jericó
a 25 kilómetros que quedaba Jerusalén. Ese era el punto de partida, Jericó, para poder llegar a Jerusalén. Esta ciudad era conocida por su agricultura, por la producción de vino y de especies, como ya lo comentamos. Jericó era un lugar de intercambio comercial, comercial donde convergían viajeros y productos de diferentes regiones. Ahí se podían hacer intercambios, ahí se vendían cosas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que vamos a ver algo muy importante, ¿verdad? Que Jericó fue testigo de eventos importantes como la curación de un ciego y la conversión de Zaqueo. Esa ciudad de Jericó, ¿verdad? Que en otros capítulos de la palabra de Dios también nos habla, ¿verdad? De Jericó, en unos capítulos muy, muy famosos, hasta alabanzas, ¿verdad? Que son muy famosos, muy famosas. Pues esta ciudad de Jericó tuvo, en los tiempos de Jesús, esta ciudad era una ciudad próspera, y no solo eso, era un muy importante centro de comercio. Y por eso vemos, ¿verdad? Que aquí, que cuando Jesús iba entrando en Jericó, que iba pasando por la ciudad, y dice el versículo, y sucedió que un varón, o sea, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús. Yo me imagino que en ese tiempo este hombre Zaqueo, porque la Biblia, la palabra de Dios marca que era un hombre rico, ¿verdad? Pero que era jefe de publicanos. Y al oír Zaqueo, ¿verdad? Que venía Jesús, él procuraba ver quién era el maestro, él procuraba quién era el Mesías, quién era el Salvador del mundo, porque no todos los judíos en el tiempo de Jesús le rechazaron. Hubo en ese tiempo muchos judíos que sí reconocieron a Cristo como el Mesías y como el Salvador de este mundo, aleluya. Y vemos aquí, ¿verdad? Que Zaqueo fue uno de ellos, porque Zaqueo se arrepintió de sus pecados, y vamos a ver por qué. Zaqueo, ¿verdad? Yo me imagino que cuando vio que venía Jesús, o cuando vio que vio a la multitud, él puso atención a lo que estaba pasando ahí, y cuando él se dio cuenta de que Jesús iba a pasar por ahí, no perdió la oportunidad, porque él sabía, Zaqueo había oído tal vez que en él había perdón de pecados, y Zaqueo no desaprovechó esa oportunidad, porque dice la Biblia que era jefe de los publicanos. Yo me imagino que Zaqueo en esa ocasión estaba dando instrucciones a toda la gente que tenía cargo, pero cuando vio a Jesús, él puso a total atención, dejó los negocios, dejó totalmente todo y se enfocó realmente en lo que valía la pena, que era el Señor Jesucristo, y procuraba ver quién era Jesús, dice la Biblia. Él procuró o sea, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues con esto nos damos cuenta que la palabra de Dios marca que había mucha gente ahí, mucha gente, ¿verdad? Que en ese tiempo se acercaba al Señor Jesucristo tal vez para verle, tal vez para recibir algo de Jesucristo, pero había mucha gente también curioseando, y había mucha gente como los fariseos que nomás iban a ver qué pasa, a ver qué veían mal para juzgar y criticar. Pero Zaqueo no le importaba eso. Zaqueo lo que quería era ver al Señor, pero no podía, porque dice la Biblia que era pequeño de estatura. Entonces, ¿qué podía hacer Zaqueo si no iba a poder ver al maestro? Y la Biblia relata, ¿verdad?, que corrió delante. Zaqueo se apresuró, dijo, ya viene la multitud con el Señor Jesucristo, pero no lo voy a alcanzar a ver, voy a tener que correr. Y dice la palabra de Dios que corrió delante, y así también tú y yo tenemos que correr delante. Que no nos importe lo que piense la gente, que no nos importe lo que murmuren los religiosos, los fariseos, porque cuando llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas cambia todo radicalmente y llega la salvación a nuestras casas, aleluya, que es lo más importante. A Zaqueo no le importó nada. Zaqueo corrió delante, Zaqueo corrió delante y subió a un árbol sicomoro, dice la Biblia. No se quedó quieto, sino que corrió delante y buscó la forma de alcanzar a ver al Señor. Y cuando vio ese árbol, subió y dijo, aquí puedo verle, de aquí puedo ver al maestro, de aquí, de perdida, puedo ver quién es el Salvador del mundo. Él con la esperanza, ¿verdad?, de conocer a su maestro, de conocer al maestro, aleluya. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús iba pasando y Zaqueo se adelantó, pero cuando Jesús llega a ese lugar, llega a ese árbol sicomoro, dice la palabra de Dios aquí claramente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, o sea que Jesucristo llegó directamente al árbol donde estaba trepado Zaqueo y miró hacia arriba.
llamó la atención del Señor Jesucristo porque ese hombre hizo el esfuerzo de voltear, de tratar de ver a Jesucristo. Y así debemos de ser tú y yo también. Debemos de ir y correr delante y subirnos para que el Señor tenga misericordia de nosotros e ir a sus pies humillados y Él voltee a vernos y que nos pueda decir como le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Nomás imaginemos esa escena tan tremenda y tan maravillosa, que aunque había mucha gente, había una multitud que le iba siguiendo, no todos iban con la intención de ser salvos, muchos o la mayoría de esas personas iban a ver qué veían, porque muchos en ese tiempo recordemos que querían señales y prodigios, pero el Señor no iba a hacer lo que ellos querían. El Señor vino a buscarlo, a salvar lo que se había perdido, a los corazones arrepentidos que reconocían que necesitaban de Él. Y una de estas personas era Zaqueo. Y así estaba, así debemos de ser tú y yo. Debemos de reconocer que somos pecadores y que necesitamos del Señor Jesucristo, porque es cuando el Señor Jesucristo nos dice: date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, como le dijo a Zaqueo. Aleluya. En el versículo 6, ¿verdad? Es interesante lo que marca la palabra de Dios, porque el mismo Jesucristo con sus palabras le dijo: Zaqueo, baja, es necesario que yo pose, entre en tu casa, porque el Señor Jesucristo sabía que Zaqueo necesitaba de Él. Y el Señor Jesucristo siempre en su misericordia, Él siempre nos voltea a ver cuando reconocemos nuestro pecado. Él no nos deja igual, Él nos cambia, nos transforma y nos da una nueva vida. Y hoy nos dice también a ti y a mí, ¿verdad? Date prisa, desciende, desciende, dice el Señor, corre hacia mí, porque es necesario que yo entre en tu casa, que es necesario que yo entre en tu corazón, porque así como Zaqueo, muchos de nosotros estamos sucios y estábamos sucios y es necesario que el Señor nos limpiara, y era necesario que el Señor nos limpiara y que nos limpie, para que Él pueda morar dentro de nuestro corazón y en nuestro hogar, físicamente, pero también en nuestro corazón, para que Él more ahí para siempre. Aleluya. Entonces dice el versículo 6 que Él descendió a prisa. Zaqueo descendió a prisa porque Él tenía el anhelo, escucha, de conocer al Maestro, de que sus pecados fueran perdonados. Y así debemos de ser tú y yo, descender de prisa, ¿verdad? Y le recibió gozoso. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas debemos de estar gozosos, porque todo cambia, le recibimos, ¿verdad? A Cristo, abrimos nuestro corazón y estamos gozosos, porque sabemos que las buenas nuevas del Evangelio, porque sabemos que Cristo llega a nuestras vidas, aleluya. Así como Zaqueo, que le recibió gozoso, nosotros también debemos de recibir a Cristo gozoso, gozándonos alegres, ¿verdad? Porque nuestra vida va a ser cambiada para siempre. Y no solo eso, que en Jesucristo tenemos la salvación y la vida eterna, aleluya. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero escucha lo que dice el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea que toda la multitud estaba murmurando que Zaqueo, ¿verdad? Que Jesús había entrado en la casa de Zaqueo, que era un hombre pecador. La Biblia establece que los publicanos en ese tiempo, en otra parte de la escritura, en Mateo 9:9, ahorita lo vamos a leer, los judíos los tenían como pecadores, por eso empezaron a murmurar, por eso empezaron a decir que había entrado en la casa de un pecador, murmuraban. Toda esa gente, toda esa multitud, todos esos fariseos, toda esa gente no se daba cuenta que también ellos necesitaban del Señor Jesucristo, sino que murmuraban. Y en esta generación que vivimos, ¿cuántos no han murmurado cuando tú vienes hacia Cristo? ¿Cuántos no han murmurado cuando tú te arrepientes de tus pecados y ahora empiezas a caminar conforme a la voluntad de Cristo? Porque en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Los publicanos, los judíos los tenían como pecadores y como lo peor. Pero vamos a afirmarlo con la palabra de Dios, para que no digas que te estoy diciendo mentiras. Corrobora la palabra de Dios todo lo que te digo. Vamos a ir a Mateo 9:9, para que aquí en la palabra de Dios, en Mateo 9:9, establece que los publicanos, los judíos en ese tiempo los tenían como pecadores. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo 9:9. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:9 al 11. Dice:
Pasando Jesús de ahí vio un hombre llamado Mateo, que no son los mismos, ¿verdad? No son los mismos. Zaqueo y Mateo son personas, son hombres diferentes, porque Mateo fue uno de los discípulos de Cristo, pero Zaqueo fue el que alcanzó la salvación, porque también Cristo tuvo misericordia de él. Pero vamos a leer el 11 más en específicamente para no hacerlo tan largo el video. Pero si tú quieres en tu casa, corrobora la palabra de Dios del capítulo 9 hasta el 13. Yo te voy a leer el versículo 11. Escucha lo que dice. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Con esto nos damos cuenta que los fariseos y toda esa gente que murmuraba tenía a Zaqueo como un pecador, como lo peor con los publicanos y pecadores. Los tenían señalados como personas que no eran gratas delante de los ojos de Dios conforme a lo que ellos creían, como conforme a los que los judíos, esas tradiciones que tenían. Pero al Señor Jesucristo no le importó porque sabía que Zaqueo necesitaba de él. Y también el Señor Jesucristo sabía que todos ellos necesitaban de él, pero el Señor Jesucristo no nos forza nada. Nosotros tenemos que ir voluntariamente y reconocer que necesitamos de él, porque el Señor es un caballero y el Señor directamente te dice esta tarde: está bien, si tú me aceptas en tu corazón, yo entro en tu corazón y ahí moraré para siempre. Pero también yo acepto si tú no quieres saber nada de mí, porque la decisión está en ti y en mí. Amén. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Con esto aquí vemos claramente en el versículo 8 el arrepentimiento de Zaqueo. Claramente. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea que Zaqueo se arrepintió de todo lo mal que estaba haciendo. Él reconoció que necesitaba al Señor Jesucristo, y no solo eso. Escucha lo que dice la palabra de Dios, porque cuando empezamos a leer el versículo 2, dice que era jefe de los publicanos y rico. Entonces él repartió a los pobres mucho de lo que tenía. Aleluya. Con esto nos damos cuenta que la palabra de Dios establece que cuando Cristo llega a la vida de un hombre o una mujer, todo cambia radicalmente, porque directamente Zaqueo, vemos, ¿verdad?, que se arrepintió de todo lo que había hecho y le dijo al Señor directamente: Señor Jesucristo, la mitad de mis bienes les voy a dar a los pobres. A toda la gente que en ese tiempo tal vez no tenía ni para comer ni para dónde dormir. Zaqueo, ¿verdad?, generosamente, arrepintiéndose de todo lo que había hecho, le dijo: Señor, directamente yo voy a dar todo lo que tengo a los pobres. Y ese es un ejemplo que nos pone Zaqueo aquí también a nosotros, porque cuántas de las veces el Señor Jesucristo también nos ha bendecido a nosotros y no hemos sido capaces para salir y predicar el evangelio y salir y dar un burrito, una soda, un agua a personas que realmente están en la calle, o realmente personas que realmente han perdido todo, ya sea por diferentes causas de la vida, o realmente gente que vive en la calle. Es una gran enseñanza que nos deja la palabra de Dios y nos despierta porque cuando Cristo llega a nuestras vidas todo cambia. Vemos en la vida de Zaqueo cómo fue movido, ¿verdad?, cómo fue sacudido por el Señor Jesucristo, porque le dijo: Señor, soy pecador, te necesito en mi vida, y el Señor es necesario. Le dijo: que yo pose en tu casa, Zaqueo. Tal vez Zaqueo no lo entendía, pero el Señor Jesucristo, vemos, ¿verdad?, y Él conoce nuestros corazones y Él sabe que somos pecadores y está tocando siempre la puerta de nuestros corazones para que lo dejemos entrar. De nosotros depende. Aleluya. Dice la palabra: y si en algo, o sea que aparte de lo que había, lo de Zaqueo le dijo al Señor que le iba a dar a la mitad de los pobres. Dice: y si en algo he defraudado a alguno, o sea que si en algo había defraudado a una persona, le iba a devolver 4 veces. Imaginémonos también, ¿verdad?, si en ese tiempo los publicanos eran ricos, ¿cuánto dinero habían hecho? Pero no solo eso, sino que Zaqueo iba a devolver 4 veces a todas las personas que había defraudado. Entonces, si Zaqueo había defraudado a 10 personas con 100 pesos, les tenía que devolver 400 pesos a esas 10 personas. Imaginemos a 100 personas, imaginemos a 1000 personas. Entonces, con esto nos damos cuenta que hubo un arrepentimiento genuino de Zaqueo, porque no le importó la cantidad de personas que había defraudado, sino que le importó que había llegado la salvación a su casa. Aleluya. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Pero escucha lo que dice el Señor. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo a Zaqueo. Le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa, Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa y todo va a cambiar de ahora en adelante. Ya no vas a volver a ser el mismo.
ya tu casa va a ser bendecida, ahora vas a empezar a caminar conforme a mi voluntad. Y no solo eso, sino que ahora vas a hacer las cosas correctamente, Zaqueo. Ya no vas a robar más, ya no vas a defraudar más, y ahora de lo que tienes tú lo vas a dar. Aleluya, es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Grande enseñanza nos deja el Señor Jesucristo en todo esto. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la vida de Zaqueo, todo cambió radicalmente. Y cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida y a mi vida, todo cambia radicalmente también. Aleluya. Todo cambia para bien porque el Señor Jesucristo empieza a transformar nuestras vidas y ya no somos los mismos que éramos antes. El Señor nos va transformando cada día que va pasando y nos va renovando nuestros pensamientos conforme a la voluntad suya y el Espíritu Santo. Aleluya. Algo interesante, ¿verdad? Que cuando le dijo también, por cuanto él también es hijo de Abraham. En esta palabra, ¿verdad? Muchos podrán decir, es que era el linaje de Abraham o era descendencia de Abraham, pero también, ¿verdad? Puede referirse, si no era descendencia de Abraham, prácticamente yo lo que pienso personalmente es que es por la fe, porque Zaqueo creyó en el Señor Jesucristo, porque recordemos que por la fe, ¿verdad? Por la fe Abraham creyó y muchos son hijos de Abraham por la fe, por la fe, por la fe muchos en ese tiempo, por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, aún siendo judíos, ¿verdad? Y aún que muchos judíos le rechazaban, la mayoría de ellos, muchos de estos judíos, muchos también le reconocieron como el Salvador de este mundo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y yo pienso personalmente que se refiere al Señor Jesucristo, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo, que es hijo, que por cuanto él también es hijo de Abraham, se refiere a que es por la fe. Porque Zaqueo creyó como Abraham creyó, aleluya. Y luego escucha lo que dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la palabra más maravillosa que encontramos en estos versículos, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre en los evangelios, ¿verdad? Lo oímos, lo está escrito muchísimas veces, y el Hijo del Hombre se refiere a que Cristo tiene la autoridad, porque porque Dios directamente, su Padre, le ha dado todo a él se le ha sido entregado a él directamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar. Cristo vino a buscarte a ti y a mí como buscó Zaqueo a ese tiempo y a salvarnos, porque nosotros estábamos perdidos y sin esperanza en el mundo. Y si tú no tienes a Cristo, estás perdido y sin esperanza. Pero el Señor viene a buscarte este día, esta mañana, esta tarde. Joven, señora, tú que me estás escuchando, varón. El Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido, el Señor te dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Déjame entrar en tu corazón para que yo pueda hacer la obra en tu vida. Aleluya. El Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos textos de Lucas 19, del 1 al 10, el contexto histórico ya en este capítulo, encontramos que Jesucristo entra en Jericó, como ya lo vimos, y cuando iba pasando por la ciudad, a un jefe de los publicanos, que era Zaqueo, como lo leímos. Este es el contexto, que quería ver quién era Jesús, pero no podía verle porque era pequeño de estatura y había mucha gente. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque también es que es inevitablemente, muchos de nosotros así estamos o estábamos, no nos sentimos, no nos sentimos o nos sentíamos pequeños, no alcanzábamos a ver a Jesús como no lo podía ver Zaqueo, por nuestro pecado que nos arrastra hacia el mal. Muchas de las veces nos siguen predicando la palabra de Dios y no nos sentimos ofendidos, pero cuando Cristo habla en nuestras vidas, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Muchas de las veces así pasa inevitablemente. El Señor Jesucristo nos sigue hablando a través de su palabra. Aleluya. Y también porque Satanás nos ponía esas barreras. Muchos de nosotros, ¿verdad? Satanás no quería que alcanzáramos a ver a Jesucristo, porque sabía que en Jesucristo Satanás conoce a quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no quiere Satanás que nosotros lleguemos
a obtener la salvación, no quiere que nosotros conozcamos a Jesús. Por eso a veces en nuestras vidas se interponen tantas barreras, pero que no nos importe como Zaqueo, subamos y vayamos delante, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos de Jesucristo, humillémonos delante de su presencia. Es interesante ver que este varón llamado Zaqueo quería conocer a Jesús y a pesar de su baja estatura, logra verlo subiendo a un árbol, como lo vimos en la palabra de Dios, como ya lo estuvimos desglosando un poco. Este Zaqueo, ¿verdad? Era jefe de los publicanos y rico. Estos jefes y los publicanos eran considerados traidores por los judíos, como te lo estaba comentando, que eran pecadores, que los fariseos y la gente, ¿verdad?, los señalaba porque trabajaban para el imperio romano. Escucha, toda esta gente trabajaba para el imperio romano y abusaban de su posición para enriquecerse. Y esto es algo muy conocido hasta el día de hoy, ¿verdad? Vemos cuánta gente abusa de su poder, ¿verdad? O la posición que tiene para enriquecerse. Pero para el Señor Jesucristo no hay excepción de personas, y esta persona, Zaqueo fue salva porque él se arrepintió de sus pecados. Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos, rico, pero odiado por su pueblo. O sea, sí tenía tenía comodidades y vivía muy bien y comía lo mejor, pero era odiado por su pueblo, era odiado por los judíos. Es interesante todo esto, ¿verdad? Y en este punto nos damos cuenta que Zaqueo tenía riquezas, pero dentro de su corazón tenía un vacío muy grande. Por eso vemos que la palabra de Dios marca, ¿verdad? Que cuando vio que venía Jesús, le interesó, ¿verdad? Y trató de ver quién era el Señor. Y así tú y yo, ¿verdad? Tenemos un vacío muy grande sin el Señor Jesucristo. Estamos vacíos y es un vacío que nada lo puede llenar más que Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. No lo va a poder llenar las riquezas, no lo va a poder llenar lo que tú piensas que lo va a llenar, porque ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo. Aquí vemos, ¿verdad?, que Zaqueo tenía de todo. Era un hombre que tenía riquezas, comía bien, tenía comodidades, pero estaba vacío. Tenía un vacío muy grande, ya que se sentía solo posiblemente, porque aparte de que era odiado por su pueblo, sí tenía riquezas y sí tenía tenía posición económica, era tal vez alabado por los hombres, ¿verdad?, por los políticos de ese tiempo, por la gente adinerada, pero era odiado por su pueblo. Y no solo eso, tenía ese vacío que nadie podía llenar porque él había experimentado todo eso. Y cuando vio que Jesucristo pasaba por ahí, dijo: voy a conocer al que perdona pecados. Y sin ninguna duda fue tras de él, porque él sabía que en Jesucristo hay perdón de pecados. Y así tú y yo tenemos que ir al Señor. Y no solo eso, ¿verdad? Jesús cambió su vida totalmente cuando él reconoció que necesitaba de Jesucristo. Y en este punto, ¿verdad?, que no te importe el qué dirán. A ti no te debe importar el qué dirán, porque hoy vivimos en una sociedad que señala, en una sociedad que critica, que juzga, pero que no te importa el qué dirán. Ve a los pies del Señor Jesucristo y corre y dile: Señor, necesito de ti, Señor, necesito de ti porque estoy perdido y sin esperanza. Así como Zaqueo, vayamos hacia Jesús, y aunque no lo alcancemos a ver en nuestra vida, subamos a ese árbol y digámosle a Jesús: aquí estoy. Dile: Señor, sube a ese árbol, o ve haz lo que tengas que hacer, como lo hizo Zaqueo, y dile: Señor, aquí estoy, perdóname, necesito de ti. Cuando Jesús te diga desciende, hazlo. Cuando Jesús te diga desciende, hazlo. Ve hacia Él y corre hacia sus pies y dile: te necesito en mi vida, Señor. Dile: te necesito, Señor Jesucristo, en mi vida. Dile: Señor, te necesito porque estoy perdido y sin esperanza. Aleluya. Es necesario que Cristo pose en tu corazón para que te limpie de todo pecado y te dé una vida nueva y te dé la vida eterna. Es necesario que Cristo pose en tu corazón para que te dé la vida eterna, para que te dé una vida nueva y renovada. Aleluya. Vamos a entrar con la conclusión para cerrar ya este pequeño estudio. Esta es la gracia y la misericordia de Cristo en todos aquellos que quieren conocerle y recibirle en sus corazones. Esta es la gracia que el Señor sigue ofreciendo, que si tú te arrepientes de tus pecados, no importando qué has hecho, no importando, el Señor te perdona si vienes en un arrepentimiento genuino, como lo hizo Zaqueo.
y te perdona de todos tus pecados. Y no solo eso, sino que te da la vida eterna. Aleluya. Este capítulo 19 del 1 al 10 nos muestra la gracia y la misericordia de Dios, que no excluye a nadie. Jesucristo no excluye a nadie. La gracia y la misericordia están disponibles tanto para ricos como pobres. Esta es la gracia que el Señor nos sigue ofreciendo a través del Señor Jesucristo. Aleluya. Que no excluye a nadie, tanto como ricos y pobres, que sienten y saben que son pecadores. Cristo les recibe y les perdona de todo pecado. Aleluya. Esto es lo más maravilloso, que no importa lo que hayas hecho, si tú eres rico o eres pobre, no importa. El Señor Jesucristo, si tú te arrepientes de todos tus pecados de corazón, Él te perdona. No importa lo que hayas hecho, si hayas robado, si hayas adulterado, si hayas fornicado, si hayas visto pornografía, e inclusive el Señor Jesucristo te perdona de todos los pecados, peores pecados que la sociedad señala. Esta es la gracia y la misericordia, que muchos tal vez dirán, ¿cómo tan fácil? No fue nada fácil, porque en la cruz del Calvario se pagó un precio muy alto por todos los pecados del ser humano, por todos aquellos que reconocen de corazón que necesitan de Jesucristo. Aleluya. Así que no fue nada fácil, porque como los fariseos, mucha gente hoy en este tiempo, como los fariseos, ¿verdad?, murmuran y critican los religiosos, ¿verdad? ¿Cómo así de fácil? No fue, déjame decirte que no fue nada fácil, porque tuvo que pagar un precio muy alto el Señor Jesucristo por ti y por mí, para que nos arrepintiéramos y volviéramos hacia Él. Aleluya. En ese encuentro con Jesús, la vida de Zaqueo fue transformada y cambiada para siempre. Zaqueo decide restituir a aquellos que defraudó y compartir sus bienes con los pobres. Esto es interesante, ¿verdad? Este capítulo 19 es claramente un llamado a la salvación que Cristo nos hace a experimentar, cómo Él puede limpiarnos y restaurarnos, ofreciéndonos la vida eterna. A Zaqueo no le importó nada, a Zaqueo no le importó nada, fue hacia el Señor Jesucristo, no le importó nada más que seguir a Cristo. Nosotros también tomemos esa decisión de rendirnos y seguirle a Él. Aleluya. Con esto concluyo este video. Dios te siga bendiciendo grandemente y espero que el Señor Jesucristo haya hablado a tu vida y que tú vengas en arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, esa es la gracia y la misericordia del Señor que sigue todavía vigente para tu vida y para mi vida. Dios te bendiga grandemente y bendiga grandemente a toda tu familia. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.